Lo dijo en la primera hora. 6 de la mañana con 37 minutos. Regálame un puntito más de audio en el audífono. Gracias, Roberto Carlos. 6 con 37 en la mañana. Una mañana esplendorosa la que tenemos en la capital, cielo totalmente despejado. A lo lejos se puede apreciar desde donde nos encontramos el majestuoso Cotopaxi. Al menos eso, pero dicen de lo bueno poco. De lo bueno poco. Estamos enfrentando una situación realmente complicada. Agradezco la enorme audiencia que ya tenemos ahora mismo en nuestras plataformas digitales, e igualmente las personas que se conectan con nosotros a través de nuestras frecuencias en señal abierta. Mucho para comentar, 9 días. Hoy es el 9º día consecutivo de movilizaciones que han ido en aumento, así como han ido en aumento los niveles de violencia. Los niveles de violencia que realmente nos tienen asustados, nos tienen alarmados. Y me van a disculpar. A mí me parece muy irresponsable que haya aquí algunos opinólogos, actores políticos que asocian los niveles de violencia a la utilización inclusive de armas de fuego, como se denunció anoche en la Ruta Viva, a los indígenas. Está claro que aquí en el Ecuador hay grupos vandálicos que deberían ser claramente identificados por parte de las autoridades. Para eso debería servir la inteligencia, ¿no? Para eso debería servir la inteligencia. Identificar esos grupos de vándalos que están aprovechando la situación de la protesta para provocar desmanes, utilizar armas de fuego y, claro, echarle la culpa a los indígenas. Yo no estoy por si acaso justificando, defendiendo. Algún desubicado podría pensar aquello. Pero yo también he sido reportero durante más de 2 décadas, reportero de calle. Y he cubierto N cantidad de manifestaciones a lo largo de mi carrera. Y jamás en la cobertura de manifestaciones yo he visto a los indígenas utilizar armas de fuego. Nunca. No creo que las cosas hayan cambiado y que sean los indígenas los que utilizan armas de fuego. Que ha habido otro tipo de excesos por parte de los indígenas, por supuesto. Sin duda alguna. Ayer, por ejemplo, a colegas de un canal de televisión, me parece, en la zona de San Miguel del Común, en la Panamericana Norte, a la altura de Oyacoto, hay un video en donde un desadaptado empieza a lanzar piedras a 2 colegas de un medio de comunicación. Ese es un exceso totalmente repudiable, sobre el cual el propio Lenín Asís ha hecho un llamado, colegas de Teleamazonas, ha hecho un llamado a que no amedrenten de esa manera a los medios de comunicación que terminan haciendo su trabajo. O sea, los colegas, y lo peor es que se pegan con los trabajadores de la comunicación, ¿no? Se pegan con los trabajadores de la comunicación. Con el reportero, con el camarógrafo, con el asistente, con el conductor, se pegan con ellos. Porque claro, no les gusta la línea editorial de algunos medios. Yo mismo he sido crítico de la línea editorial de algunos medios, colegas. Porque está claro que hay cosas que visibilizan y hay cosas que no visibilizan. Pero no nos enfoquemos ni digamos, las armas, los indígenas son, que no sé qué. No son los indígenas. No son los indígenas. No son. Hay que identificar justamente a quienes son los vándalos y para eso debería, como digo, servir la inteligencia utilizada justamente por parte de la fuerza pública. Y además, como amanece tan bonito el día, le tomo la palabra al ingeniero Carlos Páez. 21 de junio, solsticio, Inti Raymi. Es una fecha de fiesta para el mundo indígena. Y los indígenas ahora mismo, en medio de esta protesta que lamentablemente no veo alternativas de solución por parte de los unos o de los otros. No solamente de los unos o no solamente de los otros, sino de las partes. Y yo quiero leer un par de tweets con los cuales yo estoy totalmente de acuerdo. A riesgo de que, vean, ya en este punto uno se baña en aceite, porque hay alguna gente que cree que uno desde la condición de periodista, utilizando el micrófono o la cámara, uno tiene que azuzar en uno o en otro sentido. Hay gente que asume de que uno se maneja con tibieza porque no llama al derrocamiento del presidente.
Hay gente que asume que uno actúa con tibieza porque no plantean que les echen gasolina a los indígenas para que los quemen. Ya. Así tenemos en este país estas visiones tan polarizadas y no entienden cuál debería ser el rol de quienes al menos consideramos que pensamos con sentido patriótico y democrático. Como he dicho en varias ocasiones, yo sí defiendo el sentido de una protesta, no del vandalismo. La protesta es legítima, en función sobre todo de la necesidad de cambio, de la necesidad de transformaciones, de la necesidad de atender a los que menos tienen. La protesta es absolutamente legítima. Lo ilegítimo es el vandalismo, como lo que ocurrió ayer en la Ruta Viva. Eso es totalmente ilegítimo. Pero, por ejemplo, ayer Juan Pablo Albán decía en su cuenta Twitter, Juan Pablo Albán, que es un connotado jurista, académico, maestro, especialista en derechos humanos, además, cuya posición fue muy crítica durante los 10 años de gobierno de la denominada Revolución Ciudadana, e igualmente fue muy crítica durante los 4 años de gobierno del presidente Moreno, y ha sido muy crítico sobre este primer año del gobierno del presidente Lasso. Sin embargo, a Juan Pablo Albán lo han etiquetado, le han dicho de todo, por tener su autonomía de pensamiento. ¿Qué dice Juan Pablo Albán ayer en su cuenta Twitter? En medio del caos, un puñado de buitres políticos, que los hay, aupan la división y violencia en lugar de empujar un diálogo entre gobierno y manifestantes. Proponen acciones fútiles, peligrosas e ilegales, soñando con capitalizar el conflicto y hacerse de otro metro de poder. ¿Saben que hay gente? Hay algunos que creen que su opinión es lo máximo, la última Coca-Cola del desierto, y que llaman a que la gente saque las armas y que la gente se enfrente entre ecuatorianos, que se ponen bravos porque habemos quienes creemos en que si el Ejecutivo hace un llamado al diálogo, ese diálogo tiene que traducirse en concreciones y que no sea un engañabobos, ni que se juegue al tontódromo. Y que en ese diálogo, lamentablemente, aunque les caiga muy mal, no se puede excluir al señor Issa. Entonces hay gente que dice, no, con delincuentes no, refiriéndose peyorativamente a Issa. Entonces llaman a otro tipo de actitudes. Entonces ese es el puñado de buitres políticos. Algunos de ellos. Hay algunos que ya deberían, a nivel político, pasar a mejor vida y retirarse a cuarteles de invierno, porque su paso por la política ha sido nociva, o su paso ha sido nocivo en el desarrollo justamente de un mejor país. Y lo que han hecho es aupar a la división, en uno y en otro sentido. ¿Y quieren pescar al río revuelto? Por supuesto que sí, porque hay unos que quieren que se caiga Lasso para pescar al río revuelto. Hay otros que quieren, o que aupan a los indígenas, o que quieren que se caigan los indígenas para pescar al río revuelto. Aquí no se piensa con sentido de país, no se piensa con sentido de patria. Aquí hay sectores que quieren derrocar al gobierno para pescar al río revuelto. Y hay sectores que en otro sentido deslegitiman la lucha social, igualmente porque quieren su metro de poder, como dice Juan Pablo Albán, y no piensan con sentido de patria. Se dicen demócratas, se dicen defensores del Estado de Derecho, y lo que menos son demócratas y defensores del Estado de Derecho. ¿Y qué añade Juan Pablo Albán? Si algo les importara el país, dejarían de lado sus resentimientos, porque son unos resentidos sociales. Se les ve nomás en los videos, en los audios que circulan. Algunos incluso hasta las cuentas de Twitter les han cerrado por las tonterías que publicaban. Si algo les importara el país, dejarían de lado sus resentimientos, no celebrarían la violencia de lado y lado. Se pondrían al servicio de una conversación frontal y ojalá productiva. Pero a los precandidatos, entre comillas, a tiranuelos, yo creo que quiso decir tiranorzuelos. Tiranuelos, dice Juan Pablo Albán. De todas las tendencias, solo se interesa su vanidad. Yo suscribo y hago mías estas palabras de Juan Pablo Albán. Como hago mías las palabras de María Dolores Miño, que escribió ayer en su cuenta Twitter. En este punto es evidente que hay exabruptos de violencia en todos los bandos y lo que corresponde es apelar a la sensatez de todos.
El buenos contra malos nos está destrozando como país. Eso es lo que quiere alguna gente. Y por suscribir estas palabras, creen que desde esta posición uno actúa con tibieza. A mí me importa un pepino que consideren que yo actúo con tibieza. Me tiene sin cuidado. Yo procuro actuar con un mínimo de responsabilidad y coherencia con lo que yo pienso, con lo que yo creo, con algo de sindéresis, no cambiar de un día para otro la posición. Desde este espacio, aunque alguna gente no lo reconozca, hemos sido absolutamente críticos con el gobierno del señor Lasso, completamente críticos. Desde este espacio criticamos su manejo del escándalo de los Pandora Papers. El doble discurso con el cual se manejó el señor presidente de la República cuando dijo que estaba abierto a que lo investiguen, que iba a ir cuantas veces sea necesario a la Asamblea Nacional, y después ninguneó a la Asamblea. ¿Por qué? Porque una comisión que no era de su agrado era la comisión que comenzó y que generó la investigación de los Pandora Papers. Como no era la comisión de su agrado, la que él se esperaba, ninguneó a la Asamblea, contraviniendo su palabra. Si es una asignatura pendiente que quedó ahí, la criticamos en este espacio. Criticamos las constantes amenazas del señor presidente de la República para la utilización del fantasma de la muerte cruzada en un claro ejercicio de presión sobre la Asamblea Nacional. Lo hicimos en este espacio. En este espacio además criticamos la reforma tributaria como no lo hicieron en otros espacios, cuyos voceros en cambio en enero recién se dieron cuenta del golpe artero que significó la reforma tributaria para la economía de la clase media de este país, fundamentalmente de los profesionales que terminan siendo los que mueven la economía. Recién en enero se dieron cuenta aquellos que en noviembre estuvieron aplaudiendo la reforma tributaria y se dieron cuenta de ese golpe. Aquí lo criticamos desde octubre, cuando se mandó a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma tributaria. Y así por el estilo. Hicimos una evaluación crítica, no venenosa, no de oposición, sobre el primer año del presidente Lasso. Y dijimos en este espacio, es una pena decirlo, pero el primer año del presidente Lasso ha sido la vacunación y pare de contar. ¿Qué más? Y aquí dijimos en este espacio, lo dijimos, y están colgados en YouTube nuestros comentarios, el comentario de quien les habla, la posición que se ha manejado desde este espacio. Nos hablan de cifras macroeconómicas espectaculares, de unas sensacionales reservas internacionales, maravilloso, a nivel macroeconómico hermoso. Pero eso no lo siente el común de los ciudadanos que va a la tienda o que va al supermercado, o aquellos que no tienen trabajo y que les toca pararse en las esquinas a vender caramelos o chupetes, o aquellos que cada mañana se despiertan a las 5 de la mañana pensando, ¿y ahora qué hago para parar la olla? Esas espectaculares reservas internacionales y esas sensacionales cifras macroeconómicas no terminan convirtiéndose en una respuesta para aquellos que viven con menos de $2 al día. Y eso lo criticamos en este espacio. El Ecuador real, ¿cuál es el Ecuador real? Aquel que va al hospital público y no tiene medicinas y que no tiene medicamentos. Y eso lo hemos criticado. Por supuesto, ejerciendo nuestro rol. El rol del periodismo crítico, que es lo que corresponde. Pero alguna gente pretende que uno, desde ese rol de periodismo crítico, asuce a la violencia en uno, en otro sentido. Y eso, al menos en este espacio, no lo van a obtener ni lo van a lograr. No lo van a escuchar. Pierdan el tiempo. Pierden el tiempo. Acá me dice mi querido Andrés Leche, sí existe el vocablo tiranuelo, no lo había escuchado. Dice, este vocabulario es de uso bastante infrecuente, de razón no lo había escuchado. Inclusive obsoleto, se refiere como la parte diminutivo de tirano a la persona o individuo que abusa del poder político y gobierna de manera totalitaria, sin ninguna limitación legal y normalmente actuando de forma corrupta, o que abusa de su superioridad, de su fuerza o poder en relación con los demás. Gracias, Andrés. Yo no había escuchado nunca ese término. Ahí está, ha sido un término obsoleto, pero existe. Entonces, esos aspirantes a tiranuelos quieren pescar a río revuelto como buitres. Están volando, sobrevolando encima de la presa. ¿Saben cuál es la presa? El Ecuador. Y están sobrevolando como buitres, a la espera de que algo pase y atacar.
y aprovecharse y lograr ese metro cuadrado de poder sin pensar en lo que necesita este país. Este país necesita sensatez, aunque a algunos no les guste. Si eso les parece tibio, problema de cada uno. Yo sí creo en la sensatez y yo sí creo en los valores democráticos. Sí creo en los valores democráticos. Acá, por ejemplo, mi querido amigo Felipe Pesantes, que me escribe desde Machala. El rol del periodista en tiempos de crisis como esta, ¿cuál es? Ayer escuché a un colega muy visceral, me dice, echando más gasolina al fuego, diciendo que no será como otros medios y no se quedará callado. Cada quien tiene su forma de pensar. Yo respeto lo que hagan mis colegas. Esta es la mía. Yo no voy a asusar al fuego ni voy a atizar la candela. Yo ejerzo periodismo crítico, pero de mí no van a escuchar. No van a escuchar lo que algunos quieren, pero con desesperación que uno diga. Que hay que derrocar a Lazo, que hay que meter preso a Isa, que hay que mandarlo a la casa del presidente, que hay que tirarles gasolina a los indígenas. No, eso no van a escuchar en este espacio. No van a escuchar en este espacio. En este espacio sí van a escuchar, siempre, de parte de quien les habla. Porque yo respondo por lo que yo digo. Y soy responsable. Responsable no es la radio ni sus directivos. Yo soy el responsable de lo que digo en este espacio. Yo asumo la responsabilidad de lo que digo. Y como asumo la responsabilidad de lo que digo, esta es mi postura. Mi postura es un llamado al sosiego, a la cordura, a bajar las tensiones. Lamentablemente, eso no está ocurriendo. Y nos están enfrentando buenos contra malos. Los unos son buenos dependiendo del cristal por el que se mire. Ayer había concejales, incluso de Quito, que empezaron a hacer llamados a... Por Dios, o sea, bájale unos 2 decibeles. Echando la culpa de lo que pasó en la ruta Viva a los indígenas. Vamos. Pero también pedirle al presidente de la República bajarle 2 decibeles. Ayer dijo, me quieren votar. ¿Tenemos el video del presidente? Sí lo tenemos, ¿no? A ver, 2 minutos de lo que dijo ayer el presidente de la República. Escuchemos. Ecuatorianos, nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, escuchando las necesidades de los ecuatorianos, especialmente de los más vulnerables. Por eso, el pasado día sábado, contesté los pedidos de la CONAIE. Aquí está la carta. Declaramos en emergencia el sistema de salud. Duplicamos el presupuesto en educación intercultural. Aumentamos el bono de desarrollo humano. Condonamos deudas. Reforzamos créditos para el agro. Subsidiamos la urea y más. Estamos atendiendo las legítimas demandas ciudadanas. Su respuesta, más violencia, nuevas amenazas de atacar a Quito. No podemos permitir que unos pocos violentos impidan trabajar a millones de ecuatorianos. No vamos a permitir que se enfrente pueblo contra pueblo. Aquí estoy para defender a Quito, a cada familia de la capital y del país. Mantenemos abierto el diálogo. Hemos aceptado la convocatoria de varias organizaciones de la sociedad civil. Todos queremos diálogo, menos unos pocos violentos. Hago un llamado por la paz. Tenemos que sentarnos en una mesa y juntos buscar soluciones para cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas. El Ecuador elige la democracia, nunca el caos. Correcto. ¿Pero cuándo, presidente Lazo? Es el mismo discurso desde el miércoles. Llamado al diálogo, llamado al diálogo, llamado al diálogo. Ok, concrételo, presidente Lazo, concrételo. O sea, seguir con ese llamado general al diálogo, sin decir, por ejemplo, convoco para mañana a las 10 de la mañana al señor Leonidas Issa, a los dirigentes de la CONAIE, a los dirigentes de la FENOCIN, de la FEINE, de la FEI, a los dirigentes de la FEWE, de la UNE, bla, 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 en el salón de banquetes del Palacio de Carondelet.
con la mediación del representante de Naciones Unidas en el Ecuador. Estoy hablando de un ejemplo hipotético. Donde vamos a tratar esto. Yo creo que ese es el momento, presidente. O sea, ya el llamado de modo general, ya. Pero vamos a aterrizarlo, a particularizarlo, para que el país se dé cuenta realmente quiénes son los que no quieren solucionar la crisis. ¿Quiénes son? Pero ya esto ya no sirve. Perdónenme. O sea, insistir en lo mismo desde el miércoles de la semana pasada, con el mismo discurso y las mismas palabras, sin concreciones, eso no sirve. Y un diálogo con resultados, porque de lo contrario, volvemos a lo mismo. No sirve de nada que se sienten para la fotografía, para la declaración posterior. Hemos hablado, hemos dicho que no sé qué, que no sé cuánto, para mostrar que supuestamente se están acercando. Si no hay concreciones, eso no sirve. No sirve. Porque se termina convirtiendo en un tontódromo, o sea, se dan la vuelta sobre lo mismo o en un engañabobos. O sea, ya hay que concretar. Si el gobierno tiene la intención de dialogar de verdad, en serio, ponga las cartas sobre la mesa. El gobierno tiene la sartén por el mango. Ponga las cartas sobre la mesa, presidente. Y haga un llamado ya concreto. Dice, varias organizaciones se han manifestado para mediar. Ok, concretemos esa mediación. La ONU, las universidades, la Iglesia Católica, ¿quiénes? Ok, concreten con quien sea. Pero ya es hora de concreciones. Ya creo que hay un límite para la generalidad, para hablar de modo general. Vamos a la concreción, y eso lo tenemos. Tras 9 días no hay una concreción. Por otra parte, el presidente de la República dice que hemos cumplido, que hemos declarado en emergencia el sector de la salud. Señor presidente, ¿cuántas veces no le pidieron los propios médicos, los de la Federación Médica, los colegios de profesionales y otras voces vinculadas justamente al sector de la salud? ¿Cuántas veces no plantearon la declaratoria de emergencia del sector de la salud? Y dijeron que no hacía falta. ¿Ahora lo hacen? ¿Fruto de la presión? ¿En qué momento se dieron cuenta que ahora sí había que declarar el estado de emergencia en el sector de la salud? ¿En qué momento? ¿Qué significa además el estado de emergencia? Resulta que no creían, ni la ministra Garzón ni el propio presidente creían en las denuncias de los pacientes y de sus familiares de que no hay medicinas. Y varias veces planteamos desde ese espacio, vean, vayan y hagan recorrido sorpresa, pues. Recorrido sorpresa. Visiten los hospitales sin avisar, sin tanta parafernalia, para que se den cuenta. Y hablen con los pacientes, no con los directivos de los hospitales, que terminan siendo servidores públicos. Hablen con los pacientes y hablen con los médicos. Hubiera sido interesante, ojalá que lo hubieran hecho, no sé si lo habrán hecho. Hablar con el médico del hospital, me parece que era Enrique Garcés del Sur, que denunció que le tocó operar con la luz del celular. O sea, ya se apersonaron del tema, hablaron con el médico. Eso es apersonarse de la situación. Recién ahora, en medio de la crisis, decretan el estado de emergencia en el sector de la salud. ¿Por qué no tomaron decisiones antes sobre el tema de la urea? ¿Por qué antes no se les ocurrió? Han tenido varios meses. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. 8 meses han tenido para tomar decisiones. Recién ahora se les ocurre tomar una decisión sobre la urea. Tomar una decisión sobre la condonación de créditos de Banecuador hasta $3,000. Recién ahora, en medio de la crisis. Entonces no nos hablen de sensibilidad, pues. Estas cosas son las que evidentemente terminan generando malestar en muchos. Y por cierto, en el tema de la salud, la declaratoria de emergencia lo van a hacer mediante decreto ejecutivo o mediante acuerdo ministerial. Si ya lo hicieron, sería bueno que lo muestren, porque yo no lo he visto. A riesgo de estar yo equivocado. Pero decreto ejecutivo no hay. No hay decreto ejecutivo que declare en emergencia el sector de la salud. Quisiera saber si hay un acuerdo ministerial que declare en emergencia el sector de la salud, porque decreto ejecutivo no hay. Pero ¿qué más dijo ayer el presidente de la República? Ayer la presidencia
posteó un video de 35 segundos con la voz del presidente. ¿Qué dijo el presidente, Roberto Carlos? Hemos tendido la mano, hemos llamado al diálogo, pero ellos no quieren la paz. Ellos buscan el caos, quieren votar al presidente. Yo estoy aquí, yo no voy a escapar, pero yo estoy aquí para proteger a cada una de sus familias, sobre todo a los más pobres. Democracia o caos, esa es la gran batalla, la batalla por la democracia. Quieren votar al presidente, dice el primer mandatario, que lo quieren votar. ¿Quién lo quiere votar, presidente Lazo? ¿Quién? ¿Quién lo quiere votar? ¿Y cómo lo quieren votar? Yo no he escuchado que Leonidas Sisa diga que lo quiere derrocar. Yo no he escuchado. Y si se refiere a algunos políticos, déjenme contarles que no es que es tan fácil sacar del poder a un presidente de la República, pues. No es el mismo escenario de Gutiérrez o de Bucaram. Solamente hay que revisar la Constitución. En el caso de Gutiérrez y de Bucaram fue con una simple resolución, con mayoría absoluta del Congreso. Ahora hay unos candados en la norma constitucional. Y para activar un mecanismo de destitución se requiere cumplir con un procedimiento. ¿Quién lo quiere votar, señor presidente? A mí ese video de 35 segundos, para mí, termina siendo otro detonante. Otro detonante. Me quieren votar, pero aquí me encuentran. ¿Quién lo quiere votar, presidente Lazo? Y muestran imágenes, en ese video que vimos, para quienes nos siguen a través de las plataformas digitales, muestran imágenes de la famosa marcha del sábado, que no fue marcha, sino una concentración. Una concentración que además era inconstitucional, aupada por el gobierno. Inconstitucional, porque no podían reunirse el sábado. Eso estaba prohibido por el estado de excepción. Que con el estado de excepción de ayer corrigieron eso para permitir ese tipo de marchas es otra cosa. Pero el sábado no lo podían hacer. Y el propio gobierno ocupó esa concentración, en donde hubo gente con expresiones racistas. Con expresiones racistas. Yo por eso decía el fin de semana que yo aborrezco esta utilización cansona del término quiteños de bien. Es fastidioso que alguna gente dice que los que van a los chiris son los quiteños de bien, entre comillas. O sea, a mí me parece súper fastidiosa la utilización de ese término. Pero ¿saben qué? Uno se encuentra con que hay sectores que utilizan ese término por ejemplo, personajes que estuvieron el día sábado en esa manifestación con expresiones racistas, insultando a Leonidas Sisa y a la Conalle, tratándolos de indios no sé cuánto, porque así los trataron. Y hubo videos que se viralizaron en redes. ¿Qué ha dicho también Leonidas Sisa en estas horas? Escuchemos a Leonidas Sisa. Roberto Carlos. Estimados compañeros y compañeras, no podemos deslegitimar nuestras luchas. No se puede confundir con un vandalismo. Por favor, el paso libre para todos los trabajadores de la salud, ambulancias, enfermos, absolutamente todo lo que concierne a la salud y todo lo que concierne en este caso a emergencia, en cualquiera de sus niveles. También respeto absoluto a los medios de comunicación, a los trabajadores de la comunicación. No dejemos una imagen como pretenden posesionarla. Este pueblo es de paz, este pueblo tiene dignidad, pero este pueblo también se ha rebelado para resistir ante estas medidas. Por lo tanto, compañeros, abracemos en esa lucha y a eliminar cualquier vicio que pretendan confundir con la violencia. Palabras de Issa que también hay que destacar, pues, porque yo en esta postura de Issa no le veo incendiario. Issa llama, obviamente, a dejar que pasen los médicos, que pasen las ambulancias y a que los medios hagan su trabajo. No le veo en esa declaración que Issa esté agitando el avispero. Obviamente también hay que pedirles, bájenle. Y vamos buscando mecanismos de solución a lo que está ocurriendo en el Ecuador. Esa es la panorámica que hoy tenemos. Ayer fue un día muy complejo en Quito, muy complejo en Quito.
Lo que se vivió en la Ruta Viva, gravísimo. Acá mi colega y amigo Javier Gallo justamente me compartió una imagen de gente en la Ruta Viva que aparentemente fue la protagonista de la utilización de armas de fuego. Muy cuestionable. Y algunos mensajes para ir cerrando el comentario. Acá me dice Natalia: no nos olvidemos que hay un presidente obligado por la Constitución a gobernar, generar estado de bienestar. Sí hay que pedir sensatez de ambos lados, pero en la persona de Lasso está la mayor responsabilidad. De acuerdo. Para volver a la calma con respuestas claras y, ojo, no solo para el movimiento indígena, sino para los millones de ecuatorianos. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso yo dije, ya no sirve de nada el famoso llamado al diálogo si esto no se traduce en una concreción. No sirve absolutamente de nada. Nada, de nada. Acá tengo otro mensaje que me dice acá. Saludos, Jeff. El presidente dice: duplicamos el presupuesto de la educación intercultural, pero no habla del presupuesto global del sector de la educación. Y hace el anuncio después de las movilizaciones. Eso le habían pedido los señores de la CONAIE desde octubre o noviembre. Recién lo hace en junio el anuncio de la duplicación del presupuesto de la educación intercultural. ¿Qué pasa con el resto de la educación? Tema del presupuesto. Y del mensaje presidencial, María Eugenia, gracias. Significantes vacíos, dice, desde lo semántico, no dar concreciones, que es justamente lo que planteo. Estos llamados deben ir de la mano con concreciones. Y acá tengo un aporte adicional. Lo responsable, lo ético, lo humano es promover el diálogo. Eso es lo que yo hago aquí. Pero un diálogo en que las partes estén dispuestas a escuchar y ceder. Sentarse con auténtica y honesta voluntad de escuchar, entender, ceder y rectificar en lo que corresponde con seriedad, madurez y con la determinación a cumplir acuerdos. Ecuador no solo el gobierno, no son solo los movimientos sociales. Somos todos los que queremos y debemos cambiar, enrumbar al país, incluyendo a Nebot, a Correa, a la Izquierda Democrática, a Pachacutic, a todos los actores políticos, incluyendo a los resentidos de siempre y a los odiadores de siempre. No más oportunistas y vándalos, un baño de verdad y realidad. Otro mensaje que en lo personal me identifica. Me cuentan sobre lo que pasó ayer en la Ruta Viva, gracias. Los disparos fueron frente a mi dépar, me dice un amigo. Hubo gente de la comuna que bajó a protestar y allí se infiltraron personas que no son del barrio, fueron sacados a la fuerza y llamaron a la policía. Veamos qué dice hoy además el ministro de Defensa Nacional. Gracias, soñador o sobador. Rueda de prensa del ministro de Defensa, vamos a estar monitoreando, le pido al equipo que esté pendiente, voy a compartirles el enlace para ver qué dice justamente el señor ministro de Defensa Nacional, que va a intervenir a esta hora en las instalaciones del ministerio. Bueno, 7:10 en la mañana, cierro el comentario que me extendí, pero creo que incluso se me quedaron algunos temas. El análisis de lo que pasó ayer con el decreto lo voy a dejar para mañana. 7:10. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.